Esta semana veremos otras maneras por las que Juan reveló a Jesús como el Mesías y también por qué algunos siguieron rechazándolo a pesar de las poderosas evidencias de que Jesús era el Cristo. Los materiales que debes de preparar para poder dar tu lección después de la sabática son 3. Número 1, una Biblia, aparte de la que estás utilizando, para que esta Biblia te sirva de ilustración de manera ilustrativa. En una mesita tú puedes colocar la Biblia. Número 2, una imagen de Jesús haciendo un milagro. Puede ser de manera impresa y la sostienes con tu mano, o puedes hacerla a través de una imagen presentada en el proyector. Número 3, 9 voluntarios. Cada uno de ellos leerá una profecía y el 9º participante leerá el cumplimiento de la profecía. Este voluntario representará a Jesús. Quédate en el video y vamos a ver cómo utilizamos cada uno de esos materiales. Empecemos con el primer material, la imagen de Jesús haciendo un milagro. Si tú llevas una imagen impresa, puedes pedirle a un hermano que la sostenga mientras tú explicas la primera señal, la primera evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa primera evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios son las señales y las obras. Esas señales y obras dan testimonio que Jesús era el Hijo de Dios. El texto se encuentra en San Juan 5:36. Puedes pedir que alguien le dé lectura, si no, tú lo llevas a la mano y dices: mas yo tengo mayor testimonio por el de Juan, porque las obras el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Estas obras, levantas el cartel, señala la pantalla, porque recuerda que nosotros aprendemos viendo. Es mucho más fácil aprender viendo que solamente escuchando el oído. Si nosotros utilizamos la vista y utilizamos el oído, el aprendizaje es mucho más fácil. Y tú estás en una escuela y los miembros de iglesia son tu salón de clases. Entonces tienen que aprender viendo y escuchando. Si levantas la señal, la imagen, o señalas la pantalla, o levantas la hojita que has impreso donde Jesús que está haciendo un milagro y dices: estas señales y obras dan testimonio que Jesús era el Hijo de Dios. Eso le quedará claro a los miembros. Los líderes religiosos preguntaron a Jesús: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondiendo Jesús, se lo he dicho y no creí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Juan 10:24 o 25. A pesar de las evidencias que Jesús daba, el pueblo seguía sin creer. Ellos esperaban que Jesús dijera: yo soy el Cristo, de manera abierta, no a través de evidencia, porque a la gente no le gusta escudriñar la palabra de Dios, se deja llevar más por lo que hoy. Jesús estaba con pruebas diciendo que era el Hijo de Dios. Sigue mostrando el cartel, pero la gente se resistía a creer. Si Jesús hubiera dicho directamente que era el Mesías, los líderes religiosos, siempre habidos por encontrar alguna forma de tramparle, se habrían abalanzado sobre él. Consciente de esto, Jesús señaló las obras que había hecho. Si Jesús hubiera dicho que él era el Cristo, ellos podrían fácilmente haberlo negado. Pero ¿cómo podían negar las señales? Las obras y los prodigios eran testimonio poderoso de quién era y su procedencia divina.
Si Jesús hubiese dicho de manera abierta como ellos esperaban, lo hubieran puesto en duda, porque ¿cómo es posible un hijo de un carpintero que lo vieron crecer? Ellos ignoraban el nacimiento virginal que Jesús había tenido. Entonces iban a poner en tela de juicio su divinidad. Por tal motivo, él se ocupó de otras evidencias. En esta oportunidad estudiaremos 3 evidencias. Ya vimos la primera de ellas, que son las obras y las señales. Ahora guarda la imagen o pégala en algún lugar para que quede visible. Y ahora pasamos a la segunda evidencia. Aparte de la Biblia que tú tienes en la mano, llévate otra Biblia que te sirva de ilustración. Y dices, esta es la otra evidencia que declara que Jesús es el Cristo. Correcto, nos referimos a las Sagradas Escrituras. Y el texto lo encontramos en San Juan 5:39. Las Escrituras dan testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vean qué interesante. Ellas son las que dan testimonio. ¿Quieres probar que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces vea las Escrituras. Jesús no lo dijo de manera abierta, pero la Biblia testifican que Jesús es el Hijo de Dios. Las señales y los milagros testificaban que Jesús es el Hijo de Dios. No queda la menor duda de ella, pero queda a nuestra discreción el creer o el no creer, el rechazar a Jesús como el Hijo de Dios. Hasta el momento llevamos 2 evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios a través de la lección de esta semana. Pasemos a la tercera. Las profecías dan testimonio de Jesús es el Hijo de Dios. Aquí tú puedes llevar alguna imagen si tú quieres a través de la pantalla, algo impreso para que puedas ilustrarlo, pero si no, no te preocupes, porque aquí vamos a ocupar de la interacción de los miembros. Espero que ninguna iglesia tenga menos de 8 miembros o ninguna clase tenga menos de 8 miembros. Así es que comencemos con la interacción de ellos. En este caso vamos a pedir 5 participantes. Tú pones ahí a tu derecha o a tu izquierda frente a la congregación y comienzas a impartir el repaso de la lección. En este caso, el primero de los participantes va a hacer la profecía, es decir, delega al participante número 1 que él va a leer Isaías 43. El participante número 5 va a estar en todo este proceso y él va a representar a Jesús y va a leer San Juan 1:23. Entonces, comencemos a estudiar por qué las profecías daban testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora pide al participante número 1 que te lea Isaías 43 y él va a leer, y al participante número 5 que representa a Jesús va a leer San Juan 1:23. Comencemos con el participante número 1. Voz que clama en el desierto, preparad el camino, Jehová enderezad la calzada, la soledad a nuestro Dios. Y tú dices, esa es la profecía de Isaías. Eso profetizaba Isaías. Ahora veamos el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y le pides al participante número 5 y él le da lectura. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces tú señalas al participante número 1 y dice, aquí está la profecía. Al participante número 5 y dices, aquí está el cumplimiento. Ahora pasemos al participante número 2. Salmos 69:9 y seguimos la misma dinámica que el participante número 1. El participante número 5 siempre va a ser el cumplimiento. Lee
el participante número 2, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que vituperaban cayeron sobre mí. Salmo 69:9. Esa es la profecía. Ahora el participante número 5. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Aquí se cumplió en el participante número 1, el participante número 5, se cumplió la profecía de Salmo 69:9. Allá estaba escrito en el participante número 5, se cumplió la profecía. Ahora veamos al participante número 3. Isaías 2:3. Jeremías 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso dijo el profeta Jeremías. Esa es la profecía. Ahora el participante número 5 dice, en San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este representante número 5 ahora está representando a Jesús. Anteriormente había representado a Juan el Bautista, luego representó a los discípulos y ahora representa a Jesús. Es decir, la profecía de Jeremías se cumple en la vida de Jesús, así como se había cumplido en la vida de los apóstoles y se cumplió en la vida de Juan el Bautista. Hasta aquí, 3 profecías dan evidencias que Jesús, el que estaba sanando, el que estaba haciendo milagros, el que estaba predicando, en realidad era hijo de Dios. Ahora vamos al participante número 4. Él lee la profecía de Números 9:12. No dejarán el animal sacrificado para la mañana, ni quebrará hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, lo celebrarán. Cumplimiento. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Qué interesante. Allá, el participante número 4 dice que no se quebrará ningún hueso del cordero. Ahora, el participante número 5, que representa a Jesús, ahora este participante dice que en Jesús se cumplió al morir en la cruz del Calvario y ningún hueso de él se quebró. En Números está la profecía y en Jesús está el cumplimiento. Ahora vamos al paréntesis. Ahora llama otros 4 más. Otros 4 más. Otros 4 participantes o puedes llamar los 9 de una vez, no importa el orden. Ahora, el participante número 5 en el correlativo y el que representa a Jesús va a ser el participante número 9, porque son 9 participantes, 8 profecías y uno solo que representa el cumplimiento. Bien, en este caso el participante número 5 lee Salmo 118:26 acerca de la profecía y él dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Esa era la profecía en Salmo 118:26. Ahora el participante número 9 y le dice que lea. Y dice, tomarán ramas y palmeras y salieron a recibirlo y clamaban, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La profecía de Salmo 118 se cumple en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. 5 profecías hasta el momento que testificaban que Jesús era el Hijo de Dios. Pero, como decía San Juan 5:39, que había que escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Si quieres ver que yo soy el Jesús, el Hijo de Dios, no solo tienes que ver los milagros que yo hago, pero tienes que escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y en las mismas Escrituras tienen que escudriñar las profecías, porque ellas también dan testimonio de mí. Ahora vamos al participante número 6. Recuerden que son 8 profecías. Y el participante número 6 lee Zacarías
9:9. Tú puedes haber repartido ya los textos a los 9 participantes para así economizar tiempo. Dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa era la profecía. Ahora veamos el cumplimiento. El participante número 9 lee: halló un asinillo y montó sobre él, como está escrito. Zacarías profetiza que Jesús se cumple cuando manda a sus discípulos a buscar un asno que no lo haya utilizado nadie, y él se sienta sobre el asno para hacer la entrada a Jerusalén. La profecía había dicho que él iba a encontrar un asno, y la vida dio testimonio que así como la profecía había dicho, así se cumplió. Profecía número 7. El séptimo participante lee, ya tiene su texto, y el participante número 9 también ya ha buscado San Juan 13:18. Pero comencemos con la profecía. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiado, que el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmos 41:9, refiriéndose a Judas. Ya, la profecía. Vean qué interesante. El libro de Salmos es un libro profético. Y muchas veces nosotros decimos que solo es himnos y cantes y alabanza. Pero Salmos también es un himno profético. Miremos cómo se cumple la profecía de Salmos. San Juan 13:18, el noveno participante. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces aquí está diciendo que la profecía de Judas, acerca de Judas, se cumplió literalmente en la cena de Jesús. O sea, todo lo que está sucediendo era el cumplimiento de la profecía. La gente que estudiaba la profecía, al ver el cumplimiento, no tenía ni el menor excusa para dudar que Jesús era el Hijo de Dios. Pero para saber que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús no tenía que decirlo abiertamente. Únicamente se necesitaba estudiar la profecía. Y si podía dudar de los milagros de la Escritura, pero si estudiaba la profecía, era suficiente evidencia para creer que Jesús era el Hijo de Dios. Octava y última profecía. Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esa era la profecía. Ahora veamos el cumplimiento. Y también en otra estructura dice, refiriéndose a Zacarías, mirarán al que traspasaron. Ahí ya estaba profetizado que muchas personas se iban a quedar anonadadas yendo como Jesús moría en la cruz del Calvario. Aún eso estaba profetizado. Entonces, la gente que llevó al Calvario a Jesús, bastaba con solo mirar cómo la gente quedaba anonadada viendo a Jesús morir en la cruz del Calvario para que diera testimonio. Por eso el centurión dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Él tenía conocimiento de Zacarías 2:10. Hasta aquí hemos visto las 8 profecías que mencionaba la lección de esta semana. Y aquí tú puedes dejar algún momento para que los hermanos puedan intervenir y dar sus opiniones al respecto. Ahora, después de todas estas evidencia de los señales y los milagros, de las escrituras y las profecías, a pesar de todo esto, el pueblo de Israel tenía 2 razones
por las cuales no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Número 1. Estaban tan atrapados en sus propias tradiciones y filosofías que lo rechazaron aún teniéndolo delante. Y a pesar de los hechos y las palabras de Jesús que revelaban al Padre, las tradiciones y leyes, las costumbres, es que así me enseñaba, es que así creí, así es difícil, aún teniendo las evidencias tan claras, las costumbres que se impregnan en nosotros, es difícil erradicar. Eso pasó con el pueblo de Israel. Sus tradiciones estaban arraigadas que no pudieron abrir su mente a una nueva ley. En segundo lugar, Jesús le dice, ustedes son de abajo, San Juan 8:23. En otras palabras, por muy religiosos que fueran, no eran hombres espíritus. Eran muy religiosos, pero no eran espirituales. ¿Qué lección podemos aprender nosotros de los motivos por los cuales Israel no creyó en el Hijo de Dios, en Jesús, como el Hijo de Dios? Te invito a ti y a cada uno de los presentes para que aprendamos a renunciar a nuestras costumbres y tradiciones y aprendamos a creer en las Escrituras y en sus profecías. Que Dios pueda bendecirnos.